Me llamo Clara Lucía Andrade y hoy tengo 55 años. Pero para contarte esta historia tengo que volver atrás, hasta esos años donde yo todavía creía que la vida era como en las telenovelas, que al final siempre llegaba alguien a salvarte. Crecí en un pueblito perdido entre cerros polvorientos y calles de tierra. Mi casa era una construcción vieja, con techo de zinc oxidado y un piso que se convertía en barro cada vez que llovía. En el patio, un naranjo torcido que daba frutos dulces una vez al año y un gallinero improvisado que apenas mantenía con vida 2 gallinas flacas. Había un perro mestizo, Tigre, que se convirtió en mi mejor amigo. Él era el único que me recibía moviendo la cola, mientras los demás parecían no notar si yo existía. Mi padre, Ramiro, era albañil. Un hombre de manos grandes, piel curtida por el sol y ojos pequeños que rara vez miraban con afecto. Tenía 2 versiones, la de los días que venía del trabajo con los bolsillos vacíos y el silencio pegado a la cara, y la de los días que llegaba de la cantina, con el aliento apestando a aguardiente y la rabia lista para desatarse. Mi madre, Rosa María, era una mujer de voz suave, pero la vida se la fue quebrando poco a poco. Se pasaba el día lavando ropa ajena en el río y regresaba con las manos hinchadas y enrojecidas por el agua helada. Cuando yo le preguntaba si estaba cansada, sonreía apenas, como si no quisiera preocuparme. Tenía un hermano mayor, Julián, 5 años más grande que yo. De niña, él era mi compañero de juegos, el que me enseñó a trepar al naranjo y a correr descalza por los charcos. Pero al cumplir 12, algo cambió. Comenzó a imitar a mi padre, la forma de caminar, de hablar, incluso el tono de desprecio hacia mí y hacia mi madre. En mi casa, la mesa del comedor tenía un orden que decía más que cualquier palabra. Primero comía mi padre, luego Julián, y lo que quedaba era para mi madre y para mí. A veces solo había un pedazo de arepa para las 2. Cuando protestaba, mi padre me respondía, el hombre necesita comer más, él trabaja. Mi refugio era la escuela. En ese salón pequeño de paredes encaladas y pupitres cojos, yo sentía que podía ser otra persona. Mi maestra, doña Teresa, siempre decía que yo tenía una memoria prodigiosa y que aprendía rápido. Una vez, delante de todos, dijo, esta niña puede llegar lejos. Pero yo aprendí a no repetir esas palabras en casa. Mi padre no soportaba que alguien me elogiara. ¿De qué sirve que una mujer sepa leer? Decía. Mejor que aprenda a cocinar. Eso sí sirve. Aún así, yo escribía. En hojas sueltas que encontraba tiradas, con lápices que otros habían botado. Inventaba historias sobre niñas que viajaban por el mundo, sobre casas llenas de flores y patios donde no existía el miedo. Un día, cerca de mis 10 años, doña Teresa me regaló un cuaderno de tapa dura color azul. Era el objeto más hermoso que había tenido. Lo escondí debajo del colchón y cada noche, cuando todos dormían, me ponía a escribir. Soñaba con ser maestra, doctora, cualquier cosa que me sacara de esa casa. Pero un domingo, mi padre lo encontró. No sé si fue por casualidad o porque alguien le dijo que yo escondía algo. Cuando llegué de la tienda, estaba sentado con el cuaderno abierto en sus manos. Me miró fijo y dijo, ¿qué es esta tontería? No tienes nada mejor que hacer. Antes de que pudiera responder, arrancó las hojas una por una y las tiró al fuego del fogón. Vi cómo mis historias se volvían ceniza en segundos. Quise llorar, pero ya sabía que las lágrimas eran gasolina para su furia. Me quedé quieta, mirando las llamas, sintiendo que algo dentro de mí también se quemaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi madre susurrándole a mi padre, Ramiro, la niña no le hace daño a nadie. Calla, Rosa, así se le quita lo soñadora. Y entendí que en esa casa, soñar era un delito. A partir de ese día, guardé mis palabras solo para mí. No las escribía, no las decía. Pero dentro de mi cabeza, los mundos que inventaba eran cada vez más grandes, y cada vez más lejanos de esa casa. No sabía que pronto, mucho más pronto de lo que imaginaba, mi vida iba a cambiar de una forma brutal. Una forma que me obligaría a dejar de ser niña de golpe. Yo tenía apenas 10 años cuando empecé a notar que en mi casa había reglas invisibles, tan estrictas como crueles.
Reglas que nadie escribía, pero todos obedecíamos: no hablar si papá estaba molesto. No preguntar por qué Julián podía salir de noche y yo no. No llorar, nunca llorar delante de él. Mi madre había perfeccionado el arte de moverse en silencio. Cocinaba, lavaba, limpiaba, siempre con la vista baja y el oído atento para detectar el tono de voz de mi padre. Yo imitaba esa misma estrategia, pero a veces me costaba callar. A esa edad, todavía me quedaban ganas de preguntar: ¿por qué? El episodio del cuaderno me había enseñado que mi mundo interior debía quedar escondido. Sin embargo, doña Teresa seguía insistiendo en que yo tenía talento y que debía seguir estudiando. Clara, no te dejes apagar, me decía. Hay gente que vive como si estuviera muerta en vida. Tú no seas así. No entendía del todo sus palabras, pero me gustaba escucharlas. Era como si ella viera algo en mí que yo misma desconocía. Un martes por la mañana, me levanté con un dolor de estómago insoportable. Mi madre me tocó la frente y dijo: no tienes fiebre, pero si te duele tanto, quédate en la cama. Ese día mi padre no había salido a trabajar, la hora en la que estaba empleado estaba detenida. Mi madre tenía que ir igual al río a lavar. Antes de irse, me dejó un té de hierbabuena y me pidió que descansara. Yo me quedé bajo la cobija, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por la calle de tierra. Al cabo de un rato, sentí los pasos pesados de mi padre acercándose a mi rincón. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir. Él se detuvo y me observó por un tiempo que me pareció eterno. Así que la señorita está enferma, dijo con una calma que me heló. Levántate. Intenté explicarle que me dolía el estómago, pero me agarró del brazo y me obligó a ponerme de pie. El dolor era tan fuerte que me doblaba, pero él no soltó. Si no vas a la escuela, vas a servir para algo, dijo arrastrándome por el pasillo. Llamó a Julián, que estaba en la cocina terminando de comer. Enséñale a tu hermana quién manda aquí, ordenó. No entendí de inmediato lo que quería decir, pero Julián sí. Papá, no puedo, balbuceó. Mi padre le dio un empujón que casi lo tira al suelo. Hazlo o te reviento a ti también. En ese momento, sentí que el aire se me escapaba. El resto es una nube borrosa de dolor, confusión y vergüenza. No recuerdo cada detalle, pero sí recuerdo la sensación: querer desaparecer, desear que mi cuerpo no estuviera ahí. Cuando todo terminó, Julián salió corriendo de la casa, con la cara pálida y las manos temblorosas. Yo me quedé inmóvil, mirando un punto fijo en la pared, como si así pudiera borrar lo que había pasado. Mi padre se inclinó y dijo, con esa sonrisa enferma que nunca olvidaré: ahora sí aprendiste. Ese día, algo dentro de mí se quebró para siempre. Cuando mi madre regresó, me encontró acurrucada en un rincón. No preguntó nada, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó, y en ese abrazo sentí su miedo, su impotencia, y también su silencio. Esa noche no cené. Me metí bajo la cobija y, por primera vez, recé para no despertar al día siguiente. Después de ese día, mi vida se dividió en un antes y un después. Era como si el aire en mi casa se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. Yo caminaba despacio, medía cada palabra, vigilaba cada gesto, porque cualquier cosa podía detonar la furia de mi padre. No hablaba con Julián. Al principio pensé que él intentaría disculparse o explicarme algo, pero no lo hizo. Pasaba los días fuera, y cuando lo veía, evitaba mirarme. Yo también lo evitaba, porque en sus ojos veía un espejo incómodo, me recordaba lo que había pasado, y yo no quería recordarlo. Mi madre se movía como siempre, en silencio, pero noté que su mirada se había vuelto más triste. Era como si cargara una culpa que no le pertenecía, pero que asumía como suya. Una noche, mientras lavaba los platos, me dijo en voz baja: a veces, para sobrevivir, hay que callar, aunque te duela el alma. No respondí, porque yo ya estaba aprendiendo esa lección a la fuerza. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y revivía cada instante, cada palabra, cada sensación. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. En más de una ocasión me levantaba y me sentaba junto a la ventana a mirar las estrellas,
preguntándome si allá arriba había algún lugar donde nadie pudiera lastimarme. En la escuela, doña Teresa notó el cambio. Yo, que antes participaba en clase, ahora apenas levantaba la cabeza. Me llamaba para leer en voz alta y yo sentía que las palabras se me enredaban en la boca. Un día, me pidió que me quedara después de clase. Clara, ¿qué te pasa? Antes eras una niña llena de vida, ahora pareces un pajarito asustado. Me quedé callada. Ella esperó, pero yo no dije nada. Tenía miedo. Miedo de que, si contaba algo, mi padre lo supiera y las consecuencias fueran aún peores. Así fue como empecé a construir una doble vida. En la escuela, intentaba parecer normal. En casa, me convertía en invisible. Comencé a guardar monedas. A veces, al comprar pan, el tendero me daba cambio de más y yo lo escondía en una caja que había enterrado bajo una tabla suelta en mi rincón. Era mi secreto, mi pequeño fondo para un día, irme. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sabía, me iría. Pasaron los meses y Julián empezó a cambiar de nuevo. Bebía más, llegaba tarde y a veces desaparecía por varios días. Un sábado por la noche, lo escuché discutiendo con mi padre. Los gritos subían y bajaban, hasta que Julián salió dando un portazo. 2 días después, me enteré por un vecino que se había alistado en el ejército. No se despidió de mí, y yo no lo busqué. Una parte de mí sintió alivio, porque su ausencia hacía que la casa fuera un poco menos asfixiante. Otra parte, se sintió abandonada. Mi padre parecía tener más tiempo para fijarse en mí. Cualquier error, por mínimo que fuera, era motivo de insultos. Si la comida estaba fría, si la ropa no estaba bien doblada, si me demoraba en abrir la puerta, todo era razón para gritarme o empujarme. Una tarde, mientras limpiaba el patio, escuché a mi madre hablando con la vecina, doña Mercedes. Esa niña no puede seguir así, decía la vecina. Se le ve en la cara que algo no está bien. No puedo hacer nada, respondió mi madre. Si me enfrento a Ramiro, me mata, o la mata ella. Ese día me di cuenta de algo que me partió el alma, no podía esperar que mi madre me salvara. No porque no quisiera, sino porque no podía. Si quería salir de ahí, tendría que hacerlo yo sola. Para distraerme, empecé a pasar más tiempo en la escuela. Me quedaba después de clase ayudando a ordenar los libros o a limpiar el salón. Allí, lejos de mi casa, podía respirar un poco más libremente. Un jueves, doña Teresa me pidió que la ayudara a cargar unos cuadernos a la dirección. En el camino, me dijo, Clara, he hablado con una señora que tiene una fundación para niñas de escasos recursos. Creo que podrías obtener una beca para seguir estudiando en el centro, con todo pago. La idea me ilusionó y me asustó al mismo tiempo. No sabía si mi padre lo permitiría, pero la sola posibilidad de pasar menos tiempo en casa era como una bocanada de aire fresco. No le dije que sí ni que no, pero esa noche, mientras intentaba dormir, imaginé cómo sería vivir lejos. Calles grandes, tiendas iluminadas, gente que no me conociera, y sobre todo, la ausencia de esa mirada fría y de esos gritos que me habían marcado. No sabía que esa oportunidad llegaría antes de lo que imaginaba, y que también traería consigo nuevos peligros. Un mes después de aquella conversación con doña Teresa, la oportunidad que me había mencionado se volvió real. Era un lunes de cielo gris cuando, al terminar la clase, me pidió que la acompañara a la oficina del director. El corazón me latía rápido, no sabía si había hecho algo mal. Al entrar, vi al director sentado detrás de su escritorio, junto a una mujer elegante, de cabello recogido y una sonrisa cálida. Clara, te presento a la señora Beatriz Montoya, dijo el director. Ella dirige una fundación que ayuda a niñas con buenas calificaciones a continuar sus estudios. La señora Beatriz me tendió la mano. Tu maestra me ha hablado muy bien de ti. Creemos que podrías obtener una beca para estudiar en la secundaria del centro. Todo estaría cubierto, matrícula, uniformes, libros y transporte. Me quedé muda. Era como si de pronto me hubieran abierto una ventana hacia un mundo que solo había imaginado. Pero la imagen de mi padre cruzó por mi mente como una sombra. No sé si mi familia, balbucé.
Déjanos hablar con tu mamá, interrumpió doña Teresa. Tú no te preocupes por eso. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a mi madre lavando ropa en el patio. Le conté lo que había pasado, intentando sonar tranquila, pero por dentro mi corazón quería gritar de ilusión. Ella escuchó en silencio, sin dejar de restregar la tela entre sus manos. Déjame hablar con él, susurró. Esa noche, mientras yo fingía dormir, escuché sus voces en la cocina. Ramiro, es una beca, no nos costará nada. Podría ser su oportunidad. ¿Para qué? Respondió él, con ese tono que me helaba. La escuela no da de comer. Pero, ¿se acabó, Rosa? La niña se queda aquí. No hubo más discusión. Al día siguiente, mi madre me dijo que no insistiera. Pero yo no podía dejarlo así. Durante semanas, busqué cualquier forma de ablandar su decisión. Me levantaba más temprano para tener la casa impecable, cocinaba sus platos favoritos, evitaba cualquier cosa que pudiera molestarlo. Le llevaba el café a la mesa sin que lo pidiera, y si quería hablar, lo escuchaba en silencio. Una tarde, mientras jugaba a las cartas con unos vecinos, lo vi reír. Era una risa extraña en él, casi olvidada. Aproveché ese momento y me acerqué con un jarro de pulque en las manos. Papá, si me dejan ir a la secundaria del centro, le prometo que no voy a descuidar la casa. Voy a seguir ayudando y, si quiere, le daré parte del dinero que me den para el transporte. Me miró largo rato, como evaluando si hablaba en serio. Finalmente, soltó, si fallas, te saco de ahí y no vuelves a poner un pie en esa escuela. Ese fue mi sí. No sonaba como una bendición, pero para mí fue una victoria. La secundaria estaba en el corazón de San Juan del Río. Era otro mundo, calles empedradas, tiendas grandes con vitrinas llenas de colores, gente vestida con ropa que yo solo había visto en revistas viejas. El primer día de clases, me sentí como una intrusa. Mi uniforme era nuevo pero sencillo, y mis zapatos eran los mismos que usaba en el pueblo, limpios pero gastados. Algunos compañeros me miraban con curiosidad, otros con una especie de condescendencia. Pero no me importaba. En esas aulas, con el olor a libros y el murmullo de los estudiantes, sentía que podía ser alguien más que la hija de Ramiro Andrade. La señora Beatriz me visitaba de vez en cuando. Siempre me llevaba un libro, un cuaderno o algún dulce. Una tarde, mientras me entregaba una novela, me dijo, Clara, no olvides que la educación es tu boleto de salida. Nadie puede arrebatártelo si te aferras a él. Sus palabras me hicieron sonreír, pero también me dolieron, porque sabía que, al final del día, yo tenía que volver a esa casa donde las puertas se cerraban con cerrojos de miedo. Durante un año, logré mantener el equilibrio, cumplir con mis estudios y mis tareas en casa, sin dar motivos para que mi padre se arrepintiera de haberme dejado ir. Pero él, poco a poco, empezó a mostrar incomodidad. Ya caminas como rica, me decía. Se te está olvidando de dónde vienes. Y entonces, ocurrió algo que rompió ese frágil equilibrio. Un viernes, llegó borracho a la secundaria y comenzó a gritar mi nombre en la entrada. Quería que lo acompañara a hacer un mandado. El director tuvo que salir a hablar con él, mientras yo me escondía en el baño, con las manos temblando. Esa noche entendí que mi tiempo en esa casa estaba contado. Si quería vivir, tenía que encontrar la manera de irme para siempre. Después de aquel día en que mi padre llegó borracho a la secundaria, su control sobre mí empezó a endurecerse. Ya no le bastaba con revisar mis horarios, ahora quería saber con quién hablaba, qué llevaba en mi mochila, cuánto tiempo tardaba en regresar. En casa, cualquier excusa era buena para recordarme que él me estaba haciendo un favor dejándome estudiar. Recuerda, Clara, decía con ese tono agrio, la escuela es un lujo que yo puedo quitarte cuando quiera. La secundaria, que antes era un refugio, empezó a convertirse en un lugar que visitaba con ansiedad. Siempre temía que él apareciera de nuevo, haciendo un escándalo, o que le dijera a la señora Beatriz que ya no podía seguir. Un jueves, mientras recogía mis libros, me encontré con doña Mercedes en la esquina de mi calle.
Ella me miró con esa mezcla de cariño y preocupación que ya me conocía. Hija, tú no puedes seguir aquí, me dijo en voz baja. Un día, él va a ir demasiado lejos. No supe qué responder. Ella se inclinó un poco y añadió, si algún día necesitas un lugar para pasar la noche, mi puerta está abierta. Esa frase se me quedó grabada. Era como tener una llave invisible en el bolsillo. A partir de entonces, comencé a guardar más monedas en mi escondite. A veces ayudaba a un vecino a barrer su taller a cambio de unas sobras de pan o unas monedas. Cada peso que caía en mi mano lo guardaba como si fuera oro. También empecé a pensar en qué me llevaría si tenía que irme. Un par de mudas de ropa, mis cuadernos, la novela que me regaló la señora Beatriz, y una foto de mi madre cuando era joven. La escondí todo en una bolsa vieja, dentro del baúl donde guardábamos mantas, para que nadie la encontrara. En la escuela, mis notas seguían siendo buenas. Eso me permitía tener a la señora Beatriz de mi lado. Un día me llamó aparte y me dijo, Clara, si algún día necesitas ayuda, aunque sea para salir de tu casa, llámame. Me entregó un papelito con un número escrito a mano. Lo doblé y lo guardé dentro de la funda de mi cuaderno más usado. En casa, el ambiente se volvió más tenso. Mi padre discutía con mi madre casi todas las noches, y yo, desde mi rincón, escuchaba sin querer. Algunas discusiones eran por dinero, otras, por mí. Se te está subiendo a la cabeza, le gritaba mi madre. Esa niña ya no nos respeta. Lo que él llamaba falta de respeto era simplemente que yo empezaba a responder cuando me acusaba injustamente. Pero aprendí rápido que discutir solo empeoraba las cosas. Una noche de junio, regresó más borracho que nunca. Tiró la puerta, pateó una silla y comenzó a gritar mi nombre. Mi madre intentó calmarlo, pero él la empujó contra la pared. Yo, desde mi rincón, lo observaba con el corazón acelerado, pensando, hoy sí me mata. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se fue a su cuarto y cayó dormido. Esa noche, mientras escuchaba sus ronquidos, decidí que no podía seguir esperando a que algo peor ocurriera. Era hora de actuar. Pasé las siguientes semanas en un estado de alerta constante. Observaba todo, cuándo salía, cuánto tardaba en volver, en qué momento la calle estaba más vacía. También memorizaba mentalmente el camino hasta la casa de doña Mercedes y la ruta hacia la terminal de buses. Un sábado, mientras ayudaba en la biblioteca de la secundaria, encontré un mapa viejo de la región. Lo guardé sin que nadie lo notara. Por las noches, lo revisaba bajo la luz tenue de una vela, imaginando el recorrido que tendría que hacer para llegar a San Juan del Río y, desde allí, a cualquier otro lugar. Mi madre, aunque nunca lo dijo abiertamente, parecía intuir que yo planeaba algo. Me miraba más seguido, como queriendo grabar mi rostro en su memoria. Una vez, mientras colgaba ropa en el patio, me dijo sin mirarme, si algún día tomas una decisión, hazlo rápido. No dudes. Fue lo más cercano a una bendición que recibí de ella. El día que marqué en mi cabeza como el indicado fue un viernes por la tarde. Mi padre había salido temprano a trabajar en una obra en el pueblo vecino y no volvería hasta entrada la noche. La calle estaba tranquila, el cielo empezaba a oscurecer. Me cambié rápido, guardé mis cosas en la bolsa escondida, y la aseguré con un pañuelo para que no se notara el bulto. Me acerqué a mi madre en la cocina. Ella estaba cortando papas. Le di un beso en la frente y le dije, gracias, por todo. Ella no preguntó nada. Solo me abrazó y susurró, corre, hija, corre y no mires atrás. Salí de casa con la bolsa colgada al hombro, sintiendo como el peso de lo que llevaba era mínimo comparado con el peso de todos los años que dejaba atrás. La calle estaba silenciosa, solo se escuchaba el canto lejano de un gallo y el ruido del viento levantando polvo. Cada paso que daba me parecía más ruidoso que el anterior, como si el suelo gritara mi fuga. No quise ir directo a la casa de doña Mercedes por miedo a que alguien me viera y lo comentara. Tomé un atajo por detrás de la iglesia, atravesando el terreno baldío donde antes jugábamos de niños. El cielo estaba tornándose violeta, y las primeras estrellas aparecían, cómplices mudas de mi escape.
Llegué a la puerta trasera de la casa de doña Mercedes y toqué suavemente. Ella tardó unos segundos en abrir, pero cuando me vio, no hizo preguntas. Pasa, hija. Cerró la puerta con llave y me llevó a la cocina. Me sirvió un vaso de agua y me hizo sentar. Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana temprano, te llevaré a la terminal de buses. Esa noche casi no dormí. Me acosté en un sofá, con la bolsa bajo la cabeza como almohada, escuchando los ruidos de la calle. Por momentos me asaltaba el miedo, ¿y si mi padre llegaba a buscarme? ¿Y si doña Mercedes cambiaba de opinión? Pero el amanecer llegó sin incidentes, y con él, la decisión final. Salimos antes de que el sol se levantara por completo. Doña Mercedes me acompañó hasta la terminal de San Juan del Río. Me entregó un sobre con algo de dinero. No es mucho, pero te servirá para el pasaje y un par de comidas. Gracias, le dije, con la voz quebrada. Ella me abrazó fuerte y susurró, vive, Clara. No vuelvas a ese infierno. Compré un boleto hacia la ciudad más grande que aparecía en el cartel, Santa Aurelia. No sabía nada de ese lugar, salvo que estaba lejos, y eso era suficiente. Durante el trayecto, miraba por la ventana los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El ruido del motor y el movimiento del bus me arrullaban, pero no podía dormir. Mi mente repasaba todo, los gritos, los silencios, las miradas. Me repetía una y otra vez que no había vuelta atrás. Al llegar a Santa Aurelia, el bullicio me golpeó. Gente caminando apresurada, vendedores ambulantes, autos tocando el claxon. Era un caos, pero un caos que no me conocía, que no sabía mi historia. Y eso, en ese momento, era un regalo. Lo primero que hice fue buscar la dirección de la fundación de la señora Beatriz. La había memorizado de un folleto que me dio en la escuela. Caminé hasta allí, con el corazón latiendo como tambor. Cuando llegué, un guardia me preguntó a quién buscaba. A la señora Beatriz Montoya, dígale que soy Clara Lucía Andrade. El hombre entró y volvió minutos después, con una sonrisa. Pasa, niña. Te estaban esperando. La señora Beatriz salió a mi encuentro, y al verme, me abrazó con fuerza. Sabía que un día vendrías. Le conté, entre lágrimas, lo que había pasado. Ella me escuchó sin interrumpir, solo apretando mis manos. Aquí estarás a salvo, me dijo al final. ¿Y vas a estudiar, Clara, vas a llegar lejos? Los primeros días en la fundación fueron extraños. Dormía en una habitación compartida con otras chicas, todas con historias difíciles. Nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras. Poco a poco, el miedo empezó a soltarse de mis hombros. A veces, en las noches, pensaba en mi madre. Me preguntaba si estaría bien, si mi padre habría descargado su furia por mi huida. Quería escribirle, pero no podía, cualquier carta podía caer en manos de él. Así que solo le hablaba en silencio, mirando las estrellas, pidiéndole que se cuidara. Pasaron los años, y cumplí el sueño que parecía imposible, me gradué. Luego estudié magisterio, como doña Teresa, para poder enseñar. Quería ser para otras niñas lo que ya había sido para mí, una voz que te recuerda que vales más de lo que el mundo quiere hacerte creer. Hoy, cuando me paro frente a mis alumnas, veo en algunos ojos ese mismo miedo que yo tuve. Y entonces les digo, no dejen que nadie les apague los sueños. Un día, ¿esos sueños serán sus salvavidas? Cierro esta historia con una certeza, sobreviví. Y aunque las cicatrices siguen ahí, ya no me definen. Soy más que lo que me hicieron. Soy la niña que corrió, y nunca miró atrás. Si esta historia tocó tu corazón y crees que puede ayudar a alguien que lo necesite, compártela. Y si quieres escuchar más relatos como este, llenos de fuerza, verdad y esperanza, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás historias que, como la mía, te recordarán que siempre existe una salida, y que nunca estás sola.